Descartada por su alto coste la posibilidad de hacer la autovía, la Nacional 121A se convertirá en una carretera de 3 carriles, 2+1. Se está redactando el proyecto de construcción en 5 tramos. En unos meses, el Gobierno de Navarra decidirá por cuál de ellos comienza. Pues tenemos que decidir, lógicamente, cuál de esos 5 proyectos licitar, ¿no? ¿Cuál empezamos? Tenemos los 10 millones de los fondos de presupuestos generales del 18 que acabamos de cobrar. Sabemos que tenemos que ejecutar la obra antes de noviembre de 2020. Esta es la fecha que tenemos en la resolución, con lo cual, bueno, pues sabemos que tenemos que licitar, adjudicar en los próximos meses. UPN, que pactó esos 10 millones para esta infraestructura con el Estado, pide ahora que el Gobierno de Navarra destine otros 10 a mejorar esta vía. La única carretera que une Navarra con Francia sin peaje, algo que no se descarta a futuro. Eso el tiempo lo dirá la ciudadanía y lo dirán las formaciones políticas, ¿no? Todos por unanimidad, hablando de la Nacional 121A, han votado favorablemente a que se desdoble completamente y hagamos una autovía desde Pamplona hasta Irún, todos los grupos políticos. ¿Alguien cree que eso va a ser posible, económica y presupuestariamente? Y ante esta imposibilidad, el Gobierno valora que el ciudadano abone por el uso de infraestructuras. Uno de los elementos claves en esta cuestión va a ser la disponibilidad que vaya teniendo la ciudadanía navarra a asumir, realizar algunos abonos por el uso o el derecho de uso de infraestructuras. Bueno, es un elemento que está ahí. Yo creo que es un elemento para el debate y en el que yo creo que... Valoraciones del vicepresidente Ayerdi en este desayuno informativo en el que ha mostrado el compromiso firme del Gobierno de Navarra con el canal y el tren de altas prestaciones.